una de las personas adecuadas a propósito de la pregunta de quién mató a Mariano. Entre otras cosas, circuló un artículo tuyo, Horacio, a propósito de la imposibilidad de descontextualizar el asesinato del pibe, la situación de los trabajadores tercerizados. Yo quiero empezar preguntándote por algo que charlábamos ayer en reunión de producción. Viste que en este país casi todo es abstracto a veces. Es una contradicción en sus propios términos, perdón lo que estoy diciendo. Me refiero a cuando suceden este tipo de episodios. Más allá de que se detecte un homicida, como ahora parece que se ha detectado, con pedido de captura nacional e internacional para un barra brava de defensa y justicia. Más allá de eso, digo, se habla de las empresas que tercerizan, contra las cuales los laburantes iban a hacer el corte de vida. ¿Cuáles son las empresas? En general son empresas no conocidas, porque lo que se conoce es la empresa terminal y la marca. Entonces, el sistema de terciarización no es made in la Argentina, existe en el sistema de producción capitalista. A partir de la crisis del 70, del petróleo, la crisis del Fordismo hizo que se generara un nuevo sistema de producción. Algunos lo llaman toyotismo, pero hay mucho toyotismo. El toyotismo inglés no es igual al japonés. Es decir, pero cambió el sistema de producción capitalista a partir de una crisis, esas crisis cíclicas que tiene el capitalismo, y se descentralizó la empresa fordista. O sea que existen empresas satélites que producen unas partes en función de lo que determina el centro de la empresa y por ende produce de acuerdo a una dirección. Lo que está centralizada es la dirección y descentralizada la producción. Y con mano de obra más barata, por lo general. Y con mano de obra más barata, porque está probado de que los costos que traía la empresa fordista eran enormes en relación a eso. Por lo tanto, ese sistema más el origen de esto, que es el poco espacio del boom japonés de la década del 80, en donde no tenía espacio para el stock, fundamentalmente, y todas las políticas anti-stock, más la crisis, llevaron a este sistema de producción. Ahora, hay terciarizados y terciarizadas. Es decir, porque no, es decir, la terciarización en la Argentina, además de esto que vos decías, ¿no? Esto abstracto, oculto, que aparece ante una muerte, parecería que no existiera, y aparece, digamos, inclusive en editoriales de La Nación, aparece condenando este tipo de producción, tiene diversas facetas, ¿no? Una es la más trucha de todas. Por ejemplo, la falsa cooperativa. La falsa cooperativa. La falsa cooperativa es una de las maneras más comunes de la Argentina. Entonces yo descentralizo, el ejemplo es el pescado, el filetero de pescado, que hace el filé para la empresa que es el frigorífico de pescado, y trabajan en las casas, trabajo a domicilio, con cuchillo, acumulados, con salarios precarios, en negro. Otro es el ejemplo textil, que está muy conocido, el textil de los talleres clandestinos, sobre todo con mano de obra boliviana y mano de obra peruana. Por lo tanto, no hay hoy servicio o importante o producción que no tenga un sistema de terciarización. Ahora, ¿cómo es el acompañamiento sindical? Para ahí. Está Horacio Meguira, para quien recién sintoniza, reitero, es el director del Departamento Jurídico de la CTA. No, para ahí es simplemente un subrayado. Subrayado pregunta. ¿Es mundial? ¿Está extendido? ¿No tiene retorno? Se supone. No, y si no tiene retorno, por lo tanto, ¿cómo controlás la tercerización? ¿Es la pregunta? Sí, muy bueno. Esa es la pregunta. Es decir, porque lo otro es decir, hay ciertas, ¿no? Como dice Sabina, no hay nostalgia peor de añorar lo que nunca jamás sucedió. Es decir, que creen volver al sistema fordista. No existe. No existe. Bueno. Es decir, el tema es, hay dos maneras de contrapoder. Una es la del Estado y otra es la del sindicato. Por ahora no se ha inventado otra. La sociedad civil, algunos agregan. Pero si no hay contrapoder, el límite del capital no existe, se va a seguir expandiendo y va a seguir abaratando costos. O sea, no hay posibilidad que el capital por sí
diga, yo voy a poner límites en la explotación, en los horarios, etcétera. Pero va más allá de la explotación en sí misma. La lógica del capital es abaratar costos. Pero quería agregar un dato más. Yo conozco una revista de izquierda que se publica en Francia, que hace muchos años comenzó a enviar el trabajo para la producción de esa revista fuera de Francia. Lo hacían otros en Grecia, en Rumania, porque era más barata. O sea, iba más allá de la lógica del capital, o no, uno podría decir, la lógica del capital, o de cualquier empresa, es tener menores costos. La maximización de la tasa de ganancia, la lógica del capital. Sí, pero incluso, te lo digo, incluso en una revista de izquierda, cuyo argumento era, y si no quebramos, es el mismo argumento que tiene cualquier empresa, y si no quebramos, por eso lo que vos decías no tiene retorno. Bueno, tiene un retorno, como siempre, medidas nacionales o medidas internacionales. Lo que sí, la suerte del sindicalismo mundial siguió la suerte del principal, del capital. Es decir, no pudo superar la crisis del capital y hasta ahora ese control que tenía sobre la empresa fordista, esa incorporación del sindicato a la producción, hoy no existe. Es decir, hoy el sindicato siempre toma una parcialidad. Y ese es el fenómeno de la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria no quiere a los grasitas terciarizados. No les interesa por su sistema de sindicato-empresa, por su vínculo, por la producción de servicios, porque está en otra, no en la defensa del puesto de trabajo. Sí, déjame agregar, Horacio, te repito, es Meguira, el director de Asuntos Jurídicos de la CTA, que los medios de comunicación, los grandes medios que en estas horas están rasgando las vestiduras por la patota sindical, son los primeros impulsores de la patota sindical. A ver si nos ponemos de acuerdo. Ellos es su fuerza de choque. Los Pedraza son la fuerza de choque de estos tipos. Ahora, el tema es lo que no, porque dicen, si no, viste, Clarín y la dicen, Nación. Claro, la Nación y Clarín se asusta de la precariedad laboral. El tema es lo que te dice un jefe de relaciones laborales de un consorcio internacional y mirá, lo práctico es hablar con uno solo, no con muchos. Es decir, porque la verdad es práctico. A los fines de su funcionalidad empresaria, sin juicio de valor, es absolutamente válido que ellos hablen con uno solo, que decide solo, que resuelve por otros sin ningún tipo de control. Por eso, este es el vínculo, y que seguramente está reflejado en el artículo que mencionaste, entre la libertad sindical y el tema de la producción terciarizada. Es decir, si no hay libertad sindical para que esos trabajadores se organicen como puedan, porque cada uno se organiza como puede, sí, o dentro del sindicato preexistente, no lo dejan, bueno, será dentro de otra organización sindical. Ahora, el sindicato preexistente, no es el único caso, actúa en nombre y representación del patrón para que los grasitas, que ganan mucho menos, no se organicen. Bueno, perdón, ¿no? A ver si entiendo bien, pero en este caso está el agregado de que el patrón es el propio sindicato, en cierta medida. Bueno, es decir, es mucho más complejo porque el sindicato ha participado como premio a su actuación ante la privatización, claro. Se le dio nada menos que el Belgrano Carga. Menem le regaló a Pedraza el Belgrano Carga. ¿Cómo no va a defender sus propios intereses? Por eso desde la CTA siempre hablamos que este fenómeno supera la burocratización, porque la lucha burocracia-antiburocracia hizo crecer al sindicalismo argentino. Cuando los delegados luchaban contra las burocracias y después había una circulación de decisión, de deliberación, que iba generando mayor fortaleza. Estos tipos son empresarios. No es que actúan como son verdaderos empresarios. A ver, ¿podés explicar eso un poco mejor? Porque me parece que queda como un poco confuso. ¿Qué significa que son empresarios? ¿Qué beneficios tuvo, sea el sindicato o los líderes del sindicato o los trabajadores del sindicato? Me gustaría, si podés hacer la diferencia entre los líderes del sindicato, el sindicato en sí mismo, que implica que compraron hoteles, propiedades para que los propios afiliados al sindicato pudieran viajar más barato. ¿Quién se benefició y cómo? La escala sería, a propósito de lo que preguntás, que por un lado está Pedraza, que es el líder del sindicato, sí, con su casa de $700,000. Después tenés la Unión Ferroviaria propiamente dicha, que le da beneficios a los afiliados. ¿Cuáles? Y después tenés una tercera capa, ¿no?
que sería lo que debería estar encuadrado en la Unión Ferroviaria y no está. ¿Cómo es? No, la tercera capa es el trabajador, común y corriente que está afiliado a ese sindicato. La cuarta sería esta. A partir de la década del 90 no hay un solo método. Vamos a analizar uno, que es el de la Unión Ferroviaria. Sí. En este caso es achicamiento de la población preexistente en la Unión Ferroviaria producto de las privatizaciones, Sí, muchos despidos. achicamiento de la afiliación en las empresas concesionarias y muchos trabajadores por los márgenes satelitales de empresas subcontratistas. Me quedo con, es decir, como Unión Ferroviaria se queda solamente con aquellos trabajadores en relación de dependencia con las concesionarias. ¿Cuántos son aproximadamente? Son afiliados, son 9.000, de 90.000 que tenía. Con eso, más los jubilados, actúan como aparato electoral y permiten la permanencia de los dirigentes sindicales. No se permiten, aunque la ley diga lo contrario, nuevas afiliaciones para mantener la estructura. Por otro lado, la estructura no se mantiene con el dinero de la cuota sindical, se mantiene con el dinero de los negocios que se producen lateralmente, en donde centralmente, y esto está visto en la asociación bancaria, el central de los negocios es la salud de los trabajadores. El negocio de la salud y de las obras sociales son los que traen negocios laterales, es la gran caja. Y además la gran caja que sostiene políticamente las relaciones políticas, las relaciones con las otras fuerzas, con los factores de presión y de poder. Ese sistema, y a su vez impedir, como dije anteriormente, que se organice cualquier otro sector de trabajadores. Por eso, esta es la verdadera razón de aquello que parecía una lucha de modelo contra modelo. Modelo CTA contra modelo CGT. No es modelo contra modelo. Esto está demostrado que hay una máquina empresaria fundamentalmente que utiliza a estos pseudosindicatos como manera de impedir que los trabajadores se organicen. Pero discúlpame, si el sindicato logró ser parte de la gestión empresarial, ¿no es esto parte de una histórica reivindicación de la izquierda que los sindicatos participen de las ganancias? Me estás metiendo en un tema. ¿Cuántos programas hacemos? Es decir, solamente van a participar de las ganancias aquellos que tengan una organización y un control. Los 9.000. Pero si vos tenés una estructura de representación que solamente el 15% de las empresas tienen representación en el lugar de trabajo, el control es negocio. ¿Se entiende? Es decir, si está centralizado y ese no es el trabajador en forma directa que pueda controlar sus propios ingresos y cuáles son sus posibles ganancias, seguramente volverá a generar este fenómeno de concentración del poder y del dinero en muy pocos trabajadores, lo que se llama aristocracia obrera. Lo que se ha generado es eso. Quédate un ratito, puede ser. El top indicó las 11, está Horacio Meguira, es el director de Asuntos Jurídicos de la Central de los Trabajadores Argentinos. Seguimos con Meguira y se acaba de incorporar Cristian Boyanovsky Bazán, que es el autor de un muy buen libro que ha publicado Sudamericana, El aluvión, del piquete al gobierno, los movimientos sociales y el kirchnerismo. La verdad es que teníamos pensado instancias separadas, ¿no? Por un lado Meguira con todo el tema de la sindicalización y por otro lado Cristian con lo relativo a lo que llamaríamos el movimiento social, precisamente. Pero me parece que podemos articular ¿Cómo no? esto. Me parece que son articulables las presencias. Termino con algo de Meguira, para atarlo, ¿no? Porque se suscitó a raíz de mucho mensaje, de nota editorial, charlábamos con Pedro también antes de que vos llegaras. ¿Cómo haces para desmontar un mecanismo de esta naturaleza? Digo, todo aquello a lo que te venías refiriendo en términos de 15% de los trabajadores de las empresas solo tienen representación de los trabajadores en el lugar de trabajo propiamente dicho. ¿Cómo desmontás a los gordos de la CGT? Sería la pregunta.